Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profesor? Hola, Walter. Hola Martin. Hoy estamos haciendo un tema muy complejo. Para algunos puede parecer fácil, pero si te metes en esto, puede ser problemático, así que Y es algo que es muy relevante para nuestro tiempo. creo que a veces subestimamos la verdadera relevancia de la misma, así que pidamos que el Espíritu Santo nos guíe. Nuestro Padre Celestial, te pedimos hoy de nuevo, como siempre, que nos envíes el Espíritu Santo para guiar esta discusión, y gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La abominación desoladora. Puedes oír el estruendo. Creo que es la referencia a un viejo sermón, Oigo el estruendo. Y se trata de este tema en particular, lo cerca que estamos del cumplimiento de esta profecía y lo que realmente significa. Porque es muy importante que entendamos estas cosas, porque se necesita una comprensión única cuando se trata de la abominación desoladora. Porque también hay gente que lo lanza a la historia y dicen que no es el futuro. No tiene nada que ver, y algunos el futurismo lo arroja al futuro lejano. Así que, por supuesto, creemos en el modelo histórico continuo de la Biblia, y Martin, realmente vamos a poner esto sin rodeos, es la única lógica para adherirse, o si no, la Biblia fue escrita solo para la gente en el pasado y solo para la gente en el futuro, y todo el grupo de la humanidad en el medio no tiene nada que ver con las Escrituras. Sí. No hay sentido absoluto. No. Las Escrituras están ahí para cada uno, en cada punto de la historia. Por lo que si usted vivió en la época de la Reforma, entonces habría bloques de las Escrituras que te dirán dónde estás en la corriente de tiempo, y lo que sea que se diga es relevante para tu tiempo también. Así que el futurismo realmente no tiene futuro. Ese es un muy buen punto. Sí, así que vamos a ver esta abominación desoladora y ver lo que podemos ver. Jesús habla de la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, en singular, sin especificar más al respecto. Así que ¿a cuál de estas referencias se refería Jesús? Y por supuesto podemos hacernos la pregunta, ¿qué es la abominación desoladora? Quiero decir que no adviertes contra algo y no sabes lo que es, no tiene sentido. Cada vez, como por ejemplo que dicen Babilonia, siempre has dicho, si adviertes contra Babilonia, debes definir Babilonia. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Entonces, ¿qué representa la abominación desoladora en nuestros días? Es decir, cuando sabremos que la señal anunciada por Jesús para la huida de su pueblo se ha cumplido. Quiero decir que esto es muy importante, afecta a tu propia vida. Exactamente. Así que necesitamos saber qué es la abominación desoladora, y es hablado por el profeta Daniel. Así que si miramos la palabra desolación, Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, estará en el lugar santo. El que lea, que entienda. Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que está donde no debe, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que Marcos nos da un poco más de detalle. Es interesante que en las traducciones modernas dejan fuera en Marcos por el profeta Daniel, hablado por el profeta Daniel. Ahora el argumento de esta gente es siempre, bueno, lo dice en Mateo porque querría repetirlo en Marcos. Eso me irrita, que podría gritar. Eso es verdad. ¿Qué hay del segundo y tercer testigo? ¿Sabes?
Es tan patético. Sí, porque esa es la cosa, esa es la excusa. Esa es la excusa. Pero es tan fácil leer las otras partes y hacer su estudio y entonces usted se olvida de eso y entonces usted puede caer en la trampa sobre la crítica superior que dice que Daniel no era un profeta o que él ni siquiera escribió Daniel. Sí, no lo escribió. Sí, o no fue escrito en el momento en que fue escrito después del evento, e incluso entonces se encuentran con problemas porque va directamente a nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo iba a escribirlo después del evento si ni siquiera se lleva a cabo todavía? Así que no vamos a ir allí. Los críticos superiores, o el grupo irritante, que están influenciados por los jesuitas, y debemos descartarlos como irrelevantes para el tema. Correcto. Excepto como adversarios. Apéguense a la Biblia y el continuo histórico. Correcto. Lucas 21 versículo 20, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que su desolación está cerca. Este es un texto paralelo, por lo que siempre es bueno tener un texto paralelo, por lo que la abominación desoladora, y aquí de nuevo, la abominación cuando está de pie en el lugar santo, un texto paralelo. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que su desolación está cerca. Ahora recuerden que Mateo y Lucas son profecías de doble aplicación. ¿Cuál es la señal de su venida y del fin del mundo? Así que hay una profecía del tiempo de entonces y una profecía del tiempo del fin, un cumplimiento literal y un cumplimiento espiritual, y no debemos dejar eso fuera de la ecuación, porque entonces nos perderemos, y tenemos que separarlas, pero por supuesto, la aplicación literal tiene una lección en tipo para la aplicación espiritual, así que no puedes separarlas. Decir, bueno, eso es parte del futuro, en realidad están vinculados. Esa es una afirmación muy importante, porque el 90 de la gente o el 100 de las veces cuando tienes un conflicto en esto, viene porque lo separa. Sí, no se puede. Así que vamos a una declaración. En el conflicto de los siglos, Jesús declaró a los discípulos que le escuchaban los juicios que iban a caer sobre el Israel apóstata, y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos por su rechazo y crucifixión del Mesías. Señales inequívocas precederían al terrible clímax. La temida hora llegaría súbitamente y rápidamente. Bien, eso es importante, ¿no? Bueno, por supuesto. Los últimos eventos serán Rápidos. Y el Salvador advirtió a sus seguidores, cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Y cita a Mateo y Lucas. Y cuando el estandarte idolátrico de los romanos se levantara en la tierra santa, que se extendía algunos kilómetros fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad en la huida. Cuando se vieran las señales de advertencia, los que quisieran escapar no debían demorarse en toda la tierra de Judea, así como en la propia Jerusalén. La señal de huida debía ser inmediatamente obedecida. El que por casualidad esté en la azotea no debe bajar a su casa, ni siquiera para salvar sus tesoros más preciados. Los que estaban trabajando en los campos o en los viñedos no deben tomar tiempo para volver por la prenda de vestir exterior que han dejado a un lado mientras deberían estar trabajando en el calor del día. No deben dudar un momento, no sea que se vean envueltos en la destrucción general. Esa es una declaración muy importante, nos lleva de vuelta a Lot, ¿no es así? Sí, bueno, si él no estaba en Sodoma en primer lugar. Eso habría sido una mejora, Sí. si no hubiera sido llevado. Ahí es donde entra la segunda parte. Y su esposa miraba hacia atrás. En otras palabras, su corazón estaba más allí que fuera de la ciudad. Y así la combinación de todo eso le costó la vida.
Hay otra declaración en el espíritu de la profecía, creo que está en Patriarcas y Profetas, donde dice claramente que la razón de aterrorizarse fue por las posiciones. Sí, Y si se hubiese mantenido firme y saliera cuando debiera, su esposa probablemente se hubiera salvado. sí, así que es bueno escuchar. Y Lot es un ejemplo de aquellos que se mueven en el último momento. Podría ser muy costoso. Bien, y otra cosa para recordar o para notar es que esto tiene que ver con el primer asedio. Pero recuerda, Martin, que la primera etapa es un tipo del segundo asedio. Y lo que es importante es que puedes perderte y pensar que esto es el segundo asedio. Es decir, que ni siquiera entres en tu casa si estás en el tejado. Esto suena como una huida rápida, es una huida rápida, pero es importante recordar que esto es en el primer asedio. La razón es, si usted piensa que es solo para el segundo asedio, te puede pillar desprevenido. Bueno, entremos en algunos detalles a qué se refiere cuando habla de la desolación y cuando habla de la abominación y la combinación de los mismos. Sí, porque como has preguntado en la pregunta, ¿a cuál se refiere? Sí, Así que puedes explicarlo. muy bien, vamos a los versos en Daniel 8:13. Entonces oía un santo hablar, y otro santo dijo a ese santo. Así que está escuchando a los ángeles hablar, porque está en visión. ¿Qué habló? ¿Cuánto tiempo será la visión? Sobre el sacrificio diario. Y recuerda que el sacrificio se añade, es cursiva en el original, por lo que no está allí, se añade. Por lo que podríamos leer que tan larga será la visión sobre el diario y la transgresión de la desolación, para dar tanto el santuario y el ejército para ser pisoteado. Así que él está hablando de una profecía de tiempo, la profecía de 2300 días. Y aquí está la pregunta. La transgresión de la desolación. Por lo que la desolación tiene que ver con la transgresión. La transgresión provoca la desolación, muy importante, y para dar a ambos, el santuario y el ejército, para ser pisoteado. Hay dos aspectos aquí. Sí, el santuario será pisoteado y el ejército será pisoteado. Entonces, ¿a qué se refiere el santuario? Así el tabernáculo que Moisés habló, o el templo, por lo que la gente puede decir que se refiere a la destrucción literal de Jerusalén, pero aquí no puede ser, porque está hablando de los 2300 días y el final de la misma, por lo que debe tener una connotación más amplia, debe referirse a cualquiera que sea la aplicación del tiempo final. Pero aprendemos de la literal, lo que la aplicación del tiempo final, lo que es el antitipo. Así que tenemos que discutir el santuario, lo que representa, que está siendo pisoteado. Y la hueste, bueno, la hueste es el pueblo de Dios, así que el pueblo de Dios será perseguido, y el santuario será pisoteado en el proceso. Bueno, Daniel 9:17. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz brillar tu rostro sobre tu santuario, que está desolado, por amor al Señor. Así que ayúdame a entender esto para que pueda comunicarlo. Lo que está pasando aquí, Él está haciendo la pregunta, y particularmente está interesado en la profecía de los 2300 días, que tiene un comienzo y un final, porque es una profecía de tiempo, desde la emisión del decreto para restaurar y construir Jerusalén, y luego viene la porción mesiánica de la profecía y luego el final. Y no hay manera de que puedas evitarlo. Si tienes una fecha de inicio, entonces debes tener una fecha de finalización, y tomas un día por un año, y si tomas este principio de día por un año y lo aplicas, entonces la porción mesiánica está completamente llena y satisfecha. Por lo tanto, el mismo principio debe aplicarse al resto.
No puedes usar el futurismo, tirarlo al futuro, tirarlo al pasado. El preterismo es un flujo histórico continuo desde la emisión del decreto a través de la era mesiánica hasta el final. Y porque tiene un inicio el decreto de Artajerjes que salió en el 457, si le sumas el tiempo termina en 1844, te guste o no, ahí es donde termina, y hay tanta gente que discute lo de 1844, pero deberían pensar lo que pasó en 1844. Las grandes líneas abiertas para la proclamación del Evangelio de la era electrónica comenzó en ese momento para comunicar el mensaje con el código Morse. Las grandes líneas de viaje se abrieron en 1844. La oposición llegó en la forma de espiritismo, en la forma de comunismo, en la forma de cadaísmo. Que se te ocurra. El comunismo, todos ellos empezaron en 1844. Si ese no es un año importante, entonces no sé qué es un año importante, así que ese es el punto. Y obviamente, Satanás atacará esto. Obviamente porque tiene que hacerlo, tiene que atacar la línea de tiempo y tiene que ridiculizar. Y veo, Martin, cuando escucho a los predicadores evangélicos, cada vez más están atacando al movimiento millerita. Sí. Ahora todo lo que Miller hizo fue tomar una profecía y aplicar los principios y llegar a una conclusión. Tenían el evento mal, porque no entendía el santuario, pero vamos a hablar de ello. Que en todo caso, también está en la Biblia, que era la voluntad de Dios, que sucediera teniendo su mano encima. Bueno, porque estos evangélicos no ridiculizan a los discípulos que se equivocaron cuando Jesús fue crucificado. Exactamente. Se equivocaron en el evento, se confundieron con el evento. Se equivocaron. ¿Quieres que lo repita? Se equivocaron de evento. Sí, pero todavía están en la Biblia. Pero todavía están en la Biblia y todavía son relevantes. Sí. Y es importante que entendamos que el tipo tiene que encontrarse con el antitipo, y si no entendemos eso, entonces no entendemos por qué Jesús tuvo que morir para poner fin a la ley ceremonial, porque apuntaba a él. Así que es importante que lo veamos. Bien. Así que él quiere una respuesta, y nosotros también deberíamos querer una respuesta. Daniel 9:27. Y él confirmará la alianza con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por la propagación de las abominaciones, la desolará hasta la consumación. Y lo que esté determinado se derramará sobre los desolados. Eso suena bastante complicado, ¿verdad? Puede ser si lo lees así. Si lo lees así y lo sacas de esa porción de la profecía que en realidad contrasta el Mesías con el antimesías, digámoslo así, el que construye sobre el que destruye. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Esa es la última semana en la profecía de las 70 semanas. Así que ¿quién confirmará un pacto? Obviamente el Mesías. Y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio en esa semana final, hará que cesen los sacrificios y las ofrendas. Ahora ellos en el futurismo aplican eso al anticristo y luego lo lanzan al pasado o al futuro. Es ridículo. La forma en que el sistema de sacrificios llegó a su fin es con la muerte de Jesús, así que hágase la pregunta. ¿Murió Jesús a mitad de semana? En otras palabras, 3 años y medio si se toma el día año por principio, 3 años y medio después del comienzo de su ministerio, ¿sí o no? Sí. Y es un cumplimiento de la profecía, por lo que puso fin al sistema de sacrificios al convertirse en el sacrificio perfecto. Eso es importante, correcto, tenemos que entender eso, porque si no lo haces, entonces puedes terminar dentro del catolicismo. Y entonces te verás en todo tipo de direcciones. Muy bien, así que él hará que el sacrificio y la ofrenda cesen.
Algunas personas dirán, pero él no lo hizo, los romanos lo hicieron. Ellos sí quieren argumentar de esta manera, pero él dice, doy mi vida y la tomo de nuevo voluntariamente. Sí, Y por la propagación de la abominación, por lo que ahora estamos hablando de la parte negativa, Jesús no trae un negativo, solo trae un positivo, lo hará desolado, incluso hasta la consumación, y que determinado se derramará sobre el desolado, por lo que la abominación se establece a partir de entonces en alguna etapa y va a través de la derecha hasta el final, hasta que él mismo es destruido. sí, y eso será con la roca que fue cortada sin ayuda de manos. Perfecto. De acuerdo, así que necesitamos saber, ¿quién está siendo desolado? ¿Cómo se está desolando? Bueno, obviamente hubo una aplicación literal. Los romanos vinieron, el ejército romano vino, rodearon Jerusalén, lo desolaron, lo aplastaron. Pero debe haber una aplicación espiritual, porque si usted va a la primera, que el santuario y el ejército serán pisoteados durante todo ese periodo. Así que lo que sucede allí, tendremos que mirar eso. Daniel 11 es la próxima vez que recogemos esta palabra, y las armas se pararán en su parte, y contaminarán el santuario y la fortaleza. ¿Ves? Cada vez que el santuario está involucrado. Y se quitará el diario, se añade el sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Así que, en otras palabras, pondrán la abominación desoladora en el lugar de. Así que necesitamos entender lo que esto significa. Recuerda que el templo fue destruido. Así que ahora algunas personas dicen, bueno, el templo debe ser reconstruido o lo que sea. No, no, no. Ahora estamos en el reino espiritual. Exactamente, es tan importante lo que acabas de decir porque mucha gente, como dice, se queda atascada ahí, tiene que ser físico de nuevo. Sí, no puedes saltar de uno a otro, no puedes hacer que el antitipo sea lo mismo que el tipo, porque entonces violas el principio. El antitipo es siempre un cumplimiento mayor de lo localizado. Pequeño ejemplo, pero se aprende del ejemplo. Exactamente. Y luego tenemos Daniel 12:11, y desde el momento en que el diario se tomará y se añadan sacrificios, y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora no vamos a entrar en esa profecía que hemos hecho antes, los 2300 días, etc. No vamos a entrar en la ruptura de esa profecía, que son básicamente expansiones de la 1260 que termina en 1798. No vamos a ir allí, solo vamos a concentrarnos en este desolado. Pero hay un marco de tiempo que nos dice que esto no tiene nada que ver con el templo literal. Exactamente, y eso quería mencionar. Lo único que podemos mencionar sobre esto es que no es literal, no se puede aplicar a lo literal. Muy bien, volvamos a Daniel 8:13, que es básicamente la primera vez que habla de ello y da una visión general. Así que los ángeles están hablando de esto y están hablando de la transgresión que hace desolado para dar tanto el santuario y el ejército para ser pisoteado. Por lo que debemos ahora preguntarnos, después de la crucifixión de Jesús y después de todos esos eventos, incluso después de la destrucción de Jerusalén, que fue hecha por la Roma pagana, ¿cuándo tuvo lugar esta desolación del santuario? En un sentido espiritual, porque continúa hasta el final y tiene su culminación en lo que Jesús tenía que decir sobre el tema, ir y estudiar lo que dijo Daniel, por lo que tenemos que entender. Así que, Martín, vamos a mirar el santuario y preguntarnos qué significa el santuario
Y cómo puede la historia decirnos que fue desolado, lo que representa, no el literal. No, lo que el literal estaba significando en un sentido espiritual. Correcto, muy bien. Aquí tenemos el santuario. Esto es solo un modelo. Y había una apertura, había 4 postes allí, y se terminaba en este lugar, en ningún otro lugar se entraba, y alrededor estaba este lino blanco. Ahora la Biblia nos dice claramente lo que representa el lino blanco, representa la justicia Sí. de los santos, pero no tenemos justicia. Cristo es nuestra justicia, por lo que obviamente representa la justicia, pero tienes que entrar en la puerta. Ahora, ¿quién afirmó ser la puerta? Jesús. Jesús dijo que era la puerta. Muy bien, así que vienes al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿A través de Jesús? ¿Él dijo eso? Sí. ¿Hay alguien más que pueda venir a través del Padre? No, nadie. Martín, ¿estás seguro? Sí. El Papa acaba de decir otra cosa en Kazajstán, ¿no? Por desgracia. Dijo que todos los caminos llevan al cielo. Bueno, en realidad dijo que todos los caminos llevan a Roma, porque dice que solo a través de él se puede llegar. Muy bien, así que Él es tan amable para abrir esa puerta para todos. Pero la Biblia nos dice que solo hay una puerta, y es Jesús. Cuando entras en ella, te encuentras inmediatamente con el altar de la ofrenda quemada. Así que algo muere allí, a saber, un cordero. Así que el pecador penitente se arrodilla, coloca su cabeza sobre el cordero, confiesa sus pecados. No tiene que hablar en voz alta, el sacerdote no tiene que escuchar lo que tiene que decir, y en el tipo transfiere sus pecados al cordero inocente. Así que, ¿quién representa el cordero? Jesús de nuevo. Bien, hemos pasado por esto 1000 veces, lo haremos simple, pero queremos saber cómo fue desolado. Y el sacerdote mismo está vestido de blanco, así que representa la justicia. ¿A quién representa? Cristo de nuevo. Ahora Cristo es el Cordero y el sacerdote, por lo que el Cordero muere, por lo que sería un desastre si se mata al sacerdote, porque eso sería un problema, por lo que tenemos una doble imagen aquí. El Cordero representa a Cristo y muere por el pecado, y el sacerdote representa a Cristo, que es el mediador. Ahora el sacerdote mismo no está mediando, él es el tipo de un mediador. Eso es muy importante. Es de nuevo, no es literal. Es un tipo. Es espiritual. Y en la Biblia un sacerdote es alguien que trae una ofrenda, tiene que hacer un sacrificio. Muy bien, el pastor es alguien que es un pastor, que es un maestro, pero no es un sacerdote, porque no trae un sacrificio, pero dejémoslo ahí. De acuerdo, así que este corderito está atado a los cuernos del altar. En otras palabras, está asociado con el altar, no puedes separarlo del altar, y muere al instante. Así que en el tipo entras en la relación con Cristo a través de la puerta, que es Cristo, te enfrentas al altar, que representa la cruz, y el Cordero lo representa a Él y el sumo sacerdote lo representa a Él. Una vez que has pasado por ese proceso, que se llama justificación, porque cuando entras en la puerta inmediatamente estás rodeado por el lino blanco. Está cubierto por la justicia. Cubierto por su justicia, entonces entras en el lavacro, que representa el lavado de renacimiento, y el Espíritu Santo. Ahora, así que ahí tienes, ahora te has convertido en un representante de Cristo, un discípulo. Entonces has entrado en el lugar santo, en el tiempo. Ahora esto es donde el sacerdote ofició y en él estaba el candelabro.
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, así que aquí está el candelabro. Si vas al libro de la Revelación, Él está oficiando entre los candelabros. Sí, las iglesias. En la primera parte del Apocalipsis, también allí estaba la mesa de los panes de la proposición, que tenía los panes sin levadura y o las especias, y el incienso, y todo eso, que representa al Cristo sin pecado y el cuerpo que fue entregado por ti. Luego, en el lugar santo, estaba el altar del incienso, y allí, el sumo sacerdote oficiaba y simboliza las oraciones de los santos que se hacen aceptables a Dios a través de la mediación de Cristo. Luego se entraba en el lugar santísimo, que de nuevo estaba separado por un velo. Así que es interesante que tenías la puerta, y luego tenías el velo, y luego tenías un segundo velo. Y detrás del segundo velo estaba el arca de la alianza. Ya hemos hablado de lo que había en ella. No tenemos que hablar de la vara de Aarón y todas esas cosas y la vasija del maná. Los 10 mandamientos estaban allí, escritos con el dedo de Dios. Y por encima de él estaba el propiciatorio, y por encima de él 2 ángeles mirando hacia abajo en el propiciatorio en forma muy contemplativa. Ahí tienes el plan de salvación. Como llego a Dios, entro por la puerta, que es Cristo, acepto su ofrenda en mi nombre, recibo la justicia de Cristo, que es la justificación, soy limpiado y capacitado por el Espíritu Santo para llegar a ser un discípulo de Cristo y un representante. Y eso también se puede hacer a través del bautismo. Sí, y representa el bautismo, y representa el lavado, la limpieza, y luego participo de Jesús, la luz del mundo, que es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. Y al participar de la palabra, me involucro en la comprensión del carácter de Cristo, emulando el carácter de Cristo, internalizando el carácter de Cristo, que está representado por el pan de la proposición. Así que cada vez que tomo de ese pan, es pan sin levadura. En otras palabras, si no participo del cuerpo de Cristo, no tengo parte en él, tengo que internalizarlo. Pero si lo interiorizo sin pecado, porque no hay levadura en ello. Sí. Entonces, en otras palabras, ¿qué representa esto? La santificación. Y sin la santificación, no es posible ver a Dios. Por lo que no puedo detenerme en la justificación, tengo que proceder al renacimiento y tengo que proceder a la santificación, y las oraciones que ofrezco se hacen aceptables a Dios, y todos los pecados que confieso en ese santuario, porque la sangre se aplica a los cuernos del altar de incienso. Así que ahí está el disco duro, con billones y billones de terabytes, que contienen todos los pecados confesados. El registro de los pecados es como una situación judicial. Si yo fuese un delincuente y digamos, yo era un ladrón y me atraparon, voy a la corte, recibo una sentencia, voy a la cárcel, pago mis deudas en la cárcel, soy liberado. El registro del pecado aún permanece. Sí. Así que si me atrapan, otra vez, buscarán en los libros y dirán que el registro dice que has hecho esto. Por lo tanto, no tienes circunstancias atenuantes. Esta vez va a ser peor para ti que la primera vez. Así es como funciona. Así que el registro del pecado se registra allí, lo cual es bueno, porque ahora su registro se registra y eventualmente será limpiado.
El santuario tendrá que ser limpiado del registro del pecado. Eso sucede en el día antitípico de la expiación. Entonces usted está ante Dios como si nunca hubiera pecado, ¿correcto? Ahora los 10 mandamientos representan la ley de Dios. Son una transcripción de su carácter. Si haces un estudio paralelo en la Biblia, verás que cada uno de ellos, la ley es, la ley es, la ley es, la ley es. Pablo hará eso de forma regular y entonces verás que Dios es Dios es Dios es y es exactamente lo mismo. Así que es una transcripción de su carácter. Y tienes el propiciatorio, que te protege de la condenación de la ley. Y los ángeles miran el propiciatorio con asombro, porque cuesta el precio del Hijo de Dios para aplicar esa misericordia. Porque si Dios es 100% justicia, entonces la justicia debe ser hecha, y la justicia exige la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte, sí, así que la justicia fue satisfecha cuando Jesús, siendo el hombre corporativo, siendo Dios mismo, eso es muy importante, toma sobre él toda la humanidad y su pecado y paga ese precio. Correcto. ¿Lo ves? No puedes quitar las consecuencias de la transgresión. No. No, así que él pagó el precio. En otras palabras, la ley se mantiene, no podía ser eliminada, la justicia exigió la muerte, la justicia está satisfecha y ahora la gracia puede abundar. Si la misericordia puede abundar, porque el pecador penitente ha pagado el precio, la segunda muerte. Así que el propiciatorio es muy importante, te protege de la condenación de la ley, que debería recaer sobre tu cabeza y que recayó sobre la suya, y aquí mismo, en el atrio, fue colocada sobre su cabeza. Y es por eso que cuando no confiesas tu pecado, ese asiento de la misericordia se aleja y te presentas ante Dios. Ahora tenemos que responder a la gran pregunta: ¿cómo fue el santuario desolado? Tomemos un sistema que surgió que se llama catolicismo romano. Así que cuando el paganismo fue eliminado, entonces podría haber el surgimiento del poder del cuerno pequeño. El paganismo tuvo que ser quitado del camino. Y cuando eso estaba fuera del camino, el sistema del anticristo podría desarrollarse. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Destruyó el mensaje del santuario. Así que vamos, a través del catolicismo, a través del santuario, entras en la puerta. Y el catolicismo es la puerta, no Jesucristo. No, es la iglesia. Muy bien, así que te salvas a través de la iglesia. Dios tiene una iglesia, pero no te salvas a través de la iglesia. La iglesia es un hospital. Él es el médico. Muy bien. Así que entras por la puerta, en otras palabras, te salvas viniendo a la iglesia. Entonces tienes que participar de los sacramentos. Sí. Ahora el catolicismo enseña que Jesús nunca murió por ti. No te salvas por la sangre del Cordero, te salvas por tu obediencia a la iglesia y la participación de los sacramentos. En otras palabras, hay méritos en la realización de los sacramentos, por lo que se deshace del altar. El altar se vuelve desolado porque Jesús nunca murió por ti. Solo fue un ejemplo de obediencia, pero nunca murió por ti. Pero ¿no se ha convertido la puerta también en desolada al cambiarla a la iglesia? Completamente, cada aspecto se hace desolado. Por lo que la puerta está desolada, la justicia de Cristo ya no es la justicia de Cristo. Son tus buenas obras, tu obediencia. Por lo que el lino blanco es nulo, el cordero es anulado.
El bautismo, que es el renacimiento en un sentido espiritual, ha sido transferido al bautismo infantil. En otras palabras, la membresía a una iglesia, sin una decisión cognitiva, por lo que el lavacro se hace nulo. ¿Quién se convierte en la luz del mundo? La iglesia. La iglesia es la luz del mundo, te dirá lo que está bien y lo que está mal, por su propia voluntad. Te lo dirá. Así que no es Jesús la luz del mundo, es la oscuridad de la iglesia, es el magisterio. Sí. El Papa y los obispos son los que definen la verdad para ti. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. No, el catecismo es escrito por la iglesia, es una luz a tus pies y una lámpara a tu camino. Escucharás eso. Y luego, cuando se trata de interiorizar el cuerpo de Cristo, lo harán un sacrificio perpetuo. Cuando la Biblia dice que por un solo sacrificio se ha perfeccionado para siempre, por lo que la mesa del pan de la proposición es destruida, entonces la mediación, el altar del incienso, el sumo sacerdote Jesús es el mediador. No, el sacerdote se convierte en el mediador. Tienes que obtener el perdón de tus pecados, de los sacerdotes, y Él es el mediador, no Cristo. Ahora que hay un velo entre los dos, Jesús dijo que el velo representa mi carne, y cuando Jesús murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba a abajo, mostrando que la separación que había entre judíos y gentiles, de acuerdo con lo que Pablo tiene que escribir sobre el tema, se ha ido, y el Evangelio es para todo el mundo. Ahora toma el arca de la alianza. En el interior se encuentra la ley. En el interior está la vara de Aarón. En el interior está el maná. Ahora la ley es la transcripción del carácter de Dios. Pero aquí la ley se ha cambiado. Sí, es desolada. Es desolado, porque una vez que cambias la ley, rompes una, rompes todas, quito la segunda, cambiaron la cuarta, redactaron de nuevo todo el resto, y quitaron todas las promesas, y quitaron cualquier posición privada que tuvieras, que no pasara por la iglesia. Así que todo el mensaje del santuario, todo el plan de salvación, ha sido totalmente cambiado. Es una abominación. Es inconfundible. No se puede ver de ninguna otra manera. Y hace desolación. No hay manera de ser salvado. Ahora, cuando estoy entrando por Cristo y estoy rodeado de la justicia de Cristo, ¿de quién es el mérito que recibo? De Cristo. Ese mérito es contado hacia mí. En otras palabras, me apropié por la fe. No es mi justicia, es su justicia. Ahora, ¿quién distribuye el mérito en el sistema católico? El Papa. El Papa distribuye el mérito y él distribuye el exceso de mérito por los santos e incluso por Cristo, así que él tiene este tesoro de mérito. Y él lo distribuye. Ahora, viendo que Cristo nunca murió por ti, tú eres aún responsable de pagar el precio por tus propios pecados, por eso ellos desarrollan el purgatorio, y en el purgatorio tú pagas el precio por tus pecados. Ahora, ¿quién puede aplicar misericordia y aliviarte de ese castigo? De nuevo el Papa. El Papa puede hacer eso. Y luego también tiene ocasiones en las que lo hace en una indulgencia masiva, cuando toma su pequeño martillo y da martillazos en la puerta, para que pueda abrirla, para que las almas puedan salir del purgatorio. El que suministra la misericordia y se convierte en el propiciatorio es el Papa. Así que, Martín, los ángeles miran con asombro al Papa, a la maravillosa misericordia que dispensa. No, creo que es más bien con asco. Es una desagradable abominación. No puedo pensar en una palabra mejor. No.
Si hubiera una, estoy seguro de que la Biblia la habría utilizado, por lo que es una abominación, todo el sistema es una abominación. Martín, si participas en cualquier aspecto de la abominación, ¿eres entonces parte de la abominación? Sí, porque no hay una parte de este mensaje o sistema del santuario, ni una que pueda ser manipulada, es como la ley de Dios. No se puede alterar el plan de salvación, así que no solo lo han alterado, sino que lo han destruido totalmente, lo han desolado. ¿Qué significa la palabra desolado? Nada. No queda nada de él, nada. Así que si no queda nada de eso, y tú vas allí y participas de una cosa simple, digamos, el lavacro. El lavacro viene después de una decisión de confesar sus pecados y aceptar el sacrificio del Cordero, por lo que debe ser una decisión de adultos. Sí. Bueno, convirtamos eso en un bautismo infantil. Has destruido parte del santuario. Si reconoces al papado como el sumo sacerdote de la cristiandad, ¿no estás entonces profanando el santuario? Seguro, definitivamente. Si usted predica el futurismo o el preterismo, ¿no está profanando el santuario? Sí. Porque están sacando a Cristo de la historia, lanzándolo al pasado, lanzándolos al futuro, y la pobre gente en el medio, no tengo a dónde ir. Están profanando el plan de salvación, están profanando el santuario. Está siendo desolado. Así que, como dijiste, cualquier organización eclesiástica o cualquier persona que participe en cualquiera de estas desolaciones que la Iglesia romana ha hecho, forma parte de ella. Forma parte de ella, y estás en un gran problema. Así que Apocalipsis 3 versículo 18. Este es el consejo a los laodicenses, y esa es la última iglesia en la tierra, y tienen que llevar el mensaje final a la humanidad, que incluye los mensajes de los 3 ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Que en realidad te lleva de vuelta al mensaje completo del santuario. Sí, si no lo haces, si no lo relacionas con el santuario, entonces has perdido el punto, entonces no estás haciendo lo que la Biblia dice, es decir, escrito por el profeta Daniel, el que lee, entienda, y de hecho si vas al capítulo 12 de Daniel, tomemos el capítulo 12 de Daniel. Entonces leerás allí en el verso 9, y él dijo, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y el tiempo del fin se define como el final del tiempo, tiempos y medio tiempo que son 1260 días, días por un año 1260 años, ese es el periodo de tiempo de la supremacía papal. Y dijo, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que eso es cualquier tiempo después de 1798, muchos serán purificados y blanqueados, en otras palabras recibirán la justicia de Cristo, y serán probados, pero los malvados harán maldad y ninguno de los malvados entenderá. Y luego viene el verso 11, y desde el momento en que el sacrificio diario está en cursiva, será quitado y la abominación que hace desolación instalada, habrá 1290 días, ese es el verso que teníamos, bien. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que dice aquí. Esta iglesia final, obtiene un consejo por lo que esto debe ser muy importante para comprar de mi oro probado en el fuego. Ahora el oro es la fe y el amor. Y el amor está vinculado a los mandamientos, que usted puede ser rico y vestiduras blancas para vestirte, por lo que la justicia de Cristo es un tema muy importante en el final. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por lo que es muy importante que entendamos los problemas, necesitamos el oro, que es la fe y el amor. Tenemos que tener las vestiduras blancas para que podamos ser vestidos y nuestra desnudez no sea expuesta.
necesitamos ungir nuestros ojos para que podamos ver. Ahora aquí hay una declaración en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 426. Hoy, una gran parte de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados, van y vienen como la puerta sobre sus bisagras. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes que conmueven el alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Los testimonios conmovedores de la reprensión y la advertencia no los despiertan al arrepentimiento, las más dulces melodías que vienen de Dios a través de labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo. No les hace reaccionar con amor y gratitud. Aunque el mercader celestial les muestre las más ricas joyas de la fe y el amor, aunque les invite a comprarle oro probado en el fuego y vestimenta blanca para que se vistan y colirio para que vean, ellos endurecen sus corazones contra él y no cambian su tibieza por amor y celo. Mientras hacen una profesión niegan el poder de la piedad. Si continúan en este estado, Dios los rechazará, no son aptos para ser miembros de su familia. ¡Wow! Eso es un tema muy importante. Palabras tan fuertes, pero todavía está arraigado en la palabra. No se puede negar. Muy bien, volvamos al santuario. Por cierto, esta palabra desolada aparece muchas veces en la Biblia, pero los profetas que la usan más son Isaías y Jeremías. Y luego, por supuesto, lo tenemos en Daniel. Sí. 4 veces. Muchos pastores, dice Jeremías 12:10, han destruido mi viña, han pisoteado mi parte, han hecho mi parte agradable en desierto desolado. Muchos pastores han destruido mi viña, mi iglesia y han pisoteado mi parte bajo el pie, han pisado el santuario. Ahora ese poder iba a surgir, que haría el santuario desolado, es Roma. Vimos cómo lo hicieron, lo intentaron sobre el santuario y luego lo intentaron sobre la casa. ¿Cuántas personas han sido asesinadas que se opusieron a la postura de Roma? Millones, miles de millones. Millones de millones. A lo largo de los siglos hay más sangre en sus manos que cualquier otra organización, por lo tanto el santurrón del Papa ahora dice que nos olvidemos de esa historia y pretende que son santos, tirando toda la doctrina por la ventana, en otras palabras, pisoteando un poco más en el santuario. Sí. Bueno, vamos a leer otro verso aquí en Jeremías versículo 11. Lo han hecho desolada, es bastante claro a lo que se refiere, y estando desolada se lamenta ante mí, y toda la tierra está desolada porque ningún hombre se lo toma en serio. Es básicamente lo que leemos ahora, en esa declaración, y aquí dice Lucas 13:35, vuestra casa os es dejada desolada, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Martín, hay mucho en ese verso que no reconocemos. Por ejemplo, si tu casa está desolada, está vacía. Sí. ¿Vacío de qué? De este plan de salvación. Y vacío de Cristo. Sí, de Cristo. Sí, de Cristo. Cristo no está en él y no lo verán. ¿Hasta cuándo? El final. Y entonces viene con el juicio. Sí. ¿Por qué? Porque lo han echado de la casa. Eso es. ¿Y Kazajistán? ¿Lo mencionaron una vez? No. ¿Lo echaron de la casa? Sí. No lo verán, hasta que venga, con juicio no lo verán. Eso es todo, la casa está desolada, está vacía, es una casa vacía, han pisoteado el santuario.
Apocalipsis 17:16 y los 10 cuernos que se han puesto sobre la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eventualmente, las naciones del mundo se darán cuenta de que han sido engañadas por el sistema y tomarán una venganza, su venganza sobre ella, cuando se den cuenta de que están todos perdidos. Pero es demasiado tarde. Demasiado tarde. Apocalipsis 18:19, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Entonces la economía está involucrada en todo esto? Definitivamente. Bien, así que tenemos que hablar de todas estas cuestiones y ver dónde encaja de nuevo, cuando aplicamos la historia y los acontecimientos actuales a lo que está sucediendo en el mundo de hoy, por lo que los pastores han destruido la viña, han cambiado el plan de salvación y aunque sea fraccionadamente, todavía han participado en ella. Y también en Jeremías aquí, él estaba hablando de la nación judía. Sí. O ese tiempo Israel que iba a ser destruido. Y como usted ha mencionado antes, solo importante recordar que su casa, como hemos visto en Lucas, se deja a ellos desolada. Está desolado. No hay ninguna necesidad de mirar a Israel, el país literal, para ver el fin de los tiempos. Eso es lo que hacen los evangélicos, pero la casa está desolada. ¿Por qué está desolada? Porque están echando a Cristo. Ahora, incluso si algunos asumen para llevarlo de vuelta, no es el mismo Cristo, es uno que va a traer la liberación nacional, y no uno que va a traer la liberación del pecado. El pecado es el enemigo que debe ser destruido, por lo que están constantemente haciendo todo el mensaje del santuario nulo, porque todavía están saltando en su tradición. Y Martín, tenemos que mirar esto de nuevo y ver cómo se aplica, así que vamos a volver a lo que la cuestión propuesta allí en el principio era. Así que Jesús habla de la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, en singular sin especificar más al respecto. ¿A cuál de todas estas referencias se refería Jesús? Bueno, algunos de ellos eran con respecto a la literal. Por ejemplo, explica la profecía de las 70 semanas y donde dice que el santuario será destruido. Pero la palabra abominación y las palabras asociadas a ella o un tipo, así que no se pueden separar. Tenemos que tenerlos todos en cuenta. ¿Qué representa la abominación de la desolación en nuestros días? Representa cualquier forma de cristianismo o cualquier religión que hace que el mensaje del santuario sea nulo. Así que el que lo hizo a escala literal y persiguió a los que se oponían a él es el papado. Así que cuando Jesús habla de estas cosas y cuando habla de este versículo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Texto paralelo en la parte inferior de Lucas capítulo 21 versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Así que en una profecía literal de tiempo, cuando se ve el ejército de Roma que rodea Jerusalén, de pie en el lugar santo. Ahora el lugar santo fue como leemos en esa otra declaración, algunos kilómetros fuera de la ciudad. De hecho, Nehemías había proclamado una zona limpia donde ni siquiera a los comerciantes se les permitió entrar y no se les permitió entrar en el día de reposo para hacer su trabajo, por lo que el sábado era muy importante y este lugar santo fue una limpieza de los comerciantes. Interesante. Sí. Y no debían profanar el sábado. Eso es un tipo
por lo que los comerciantes no pueden profanar el sábado. Al final del tiempo, ahora hemos estado diciendo mucho sobre eso y sobre la introducción de la ley dominical y todas esas cuestiones, y quieren introducir una semana de trabajo de 4 días, pero es interesante que las empresas le dará el martes o el miércoles libre. Sí, pero no el sábado. Eso es muy interesante. Pero no vayamos allí. Así que cuando estamos hablando de esto en un sentido literal, cuando veas que vienen, entonces deja que huyan. Sí. Luego huir. Ahora hubo 2 asedios. El primer asedio, rodearon la ciudad, Cestius, y luego partieron de nuevo. Cuando ves Jerusalén rodeada por ejércitos, bueno, cuando está rodeada no puedes huir, así que es demasiado tarde. Sí, tenía que suceder. Así que hubo un momento de respiración, y se retiraron, así que hubo un momento de descanso, y los ejércitos romanos se fueron, y los zelotes judíos fueron detrás de ellos y mataron a muchos de ellos, lo que enfureció a los romanos. Así que era obvio que iban a volver, y la señal era, aquí estaban, entonces se fueron, huyan, salgan, fuera de las ciudades. Y luego volvieron bajo Tito y destruyeron la ciudad. Y la destruyeron finalmente. La destrucción final ocurrió en el día de reposo. Eso es muy interesante. El sábado está siempre en la mezcla. Cuando plantan su estándar. ¿Cuál es su estandarte? Es su símbolo pagano. Su marca, bajo la cual marcharon. ¿Cuál es el símbolo pagano o la marca del catolicismo? El domingo. El domingo, dicen, el domingo es la marca de nuestra autoridad. Así que cuando empiezan a traer la legislación del domingo y rodear al pueblo de Dios con esta amenaza, entonces usted está rodeado por el poder militar de Roma. ¿Quién puede hacer la guerra contra ellos? Y entonces hubo una retirada. Y desde entonces hasta ahora hay un periodo intermedio. Cuando llegue de nuevo, será demasiado tarde. Es demasiado tarde. Bueno, ¿cuándo fue el primer asedio antitípico? En 1888, con el Arco de Blair, donde se iba a introducir la legislación dominical en los Estados Unidos de América. Y esta se retrasó o se retiró tras los argumentos de Alfonso Jones. Y esos argumentos eran irrefutables, pero vendrían de nuevo. Así que desde 1888 hemos estado viviendo en el periodo de tiempo entre los 2 asedios, y ya después de 1888 el espíritu de la profecía dice, el tiempo ha llegado a salir de las ciudades, por lo que el pueblo de Dios debe salir de las ciudades. De acuerdo, hay muchos que no están haciendo caso a la llamada, en realidad nunca deben estar en las ciudades. Exactamente. Pero algunos de ellos lo están. Así que ¿cómo salir de las ciudades? Esa es una buena pregunta. Especialmente para la gente que puede estar atascada. Y algunas personas dicen no puedo salir de la ciudad, no puedo salir, entonces otros deben preparar el camino. Usted debe enlazar con la gente que tiene esta mentalidad que quiere salir, pedir a Dios para abrir el camino, y algunos que va a permitir, y deben preparar el camino para que otros puedan salir. Ahora, obviamente, usted puede salir todavía en el último segundo, porque tenemos otro tipo, que es Lot. Salieron en el último segundo, pero es desgarrador. Y hubo víctimas. Sí, la esposa de Lot fue una víctima, por lo que no es la mejor manera de ir, por lo que si usted no puede salir por ti mismo, entonces pídele a Dios que te ayude, conéctate con aquellos que tienen una mentalidad similar, asegúrate de que haya un camino para que te abras, pero cuando veas que se acerca,
Cuando veas ese segundo asedio y los paganos se paren en el domingo siendo levantados en alto, se está haciendo en este momento. Sí, constantemente. Salgan de las ciudades, eso es lo que debemos hacer, ¿de acuerdo? Ahora quien está involucrado en este ejército, todo el movimiento ecuménico, el mundo entero, porque los reyes del mundo dan su poder a la bestia. Ellos están involucrados, los pastores están involucrados, ellos han pisado bajo el santuario. Todos los que han tomado parte en cualquier forma de que el santuario sea desolado. ¿Y quién es el que debe saber y advertir al mundo? Los laodicenses. Y los laodicenses están, por desgracia, como están. Dormidos. ¿Y qué es lo que deben pregonar con la voz más alta que puedan? La justicia de Cristo. Imagina que estoy tentado a tomar mi Biblia y leerte la carta a los laodicenses. Hagámoslo. Bien, vayamos a la carta de los laodicenses. Me dirás que no hay tal carta en la Biblia, y yo discutiré contigo y diré que sí la hay. Así que vayamos a Colosenses. Recuerda que ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios, dice Daniel, entenderán. Ahora el verso 16 dice, y cuando esta epístola se lea entre vosotros, pide que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Así que Colosenses es una carta a los laodicenses, se refiere a otra carta que obviamente se ha perdido, así que esta es la única carta que nos queda para los laodicenses, así que lo que es importante que debemos saber sobre en lo que respecta a las cuestiones del tiempo del fin, así que si usted va al versículo 9, en mi Biblia está en negrita. ¿De cuál? Del capítulo 1. Y se mantiene en negrita hasta llegar al versículo 17, por lo que, obviamente, es un párrafo importante. Ahora vamos a leer esto. Por esta causa, nosotros también, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y desear que seáis llenos con el conocimiento de su voluntad. Ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios, dice Daniel, entenderán. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos eso para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso se llama santificación. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Es eso parte del mensaje del santuario del catolicismo? No. ¿Es parte del mensaje del santuario? ¿Cómo te salvas? Por la sangre. Por la sangre. El catolicismo niega la sangre. Sí. Si reconoces la cabeza del catolicismo como líder, en tu pensamiento te has convertido en parte de la abominación. Así que en quien tenemos la redención por medio de su sangre hasta el perdón de los pecados, si usted niega este punto, se ha convertido en parte de una abominación. Eso es, Cristo perdona los pecados, nadie más. Entonces, ¿con quién estamos tratando? Cuando tratamos con Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, poderes, todas las cosas fueron creadas por él y para él. ¿Quién es? Es Dios. Niegan la divinidad de Dios. Si sacan a Cristo de la ecuación, su casa está Desolada. desolado.
y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas consisten. ¿Quién es Él? Él es el Creador. Si niegas esto, estás desolado, porque estás negando tu fuente de vida. En realidad lo has tirado por la ventana. Kazajistán, lo mencionaron una vez. No, La casa está desolada. desolado, y cualquiera que haya firmado ese documento, Lo mismo. desolado, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién estaba sentado de blanco? El Papa. Presidiendo la inauguración y la clausura, Martin, desolado, desolado. Y cualquiera que se aferre o vaya con cualquier cosa, O se reconozca, entra en el ecumenismo. parte de ella, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Tenía alguna preeminencia en Kazajistán? Ninguna, desolada. Muy bien, leamos un poco más, solo por claridad para estar bien seguros, porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz, por el reconciliar todas las cosas consigo, por él. Digo, si son cosas de la tierra o del cielo, ¿es esto bastante claro? Al leerlo, así no hay manera de negar esto. No, no se puede. La divinidad de Cristo. Por lo que la última iglesia en la tierra debe predicar la redención a través de su sangre. Debemos predicar la justicia, la santificación, la justificación. Verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Él murió por ti? Sí. ¿Cómo pueden profanar el santuario predicando lo contrario? Y si se toma quién fue este que murió en la carne, la persona que fue descrita en los versos anteriores. Sí, Dios. sí. Está bien, Martin. Entonces no hay duda de que no puedes negar nada de esto. Y luego dice, por medio de su muerte, para presentarte santo e irreprochable ante sus ojos, si continúas en la fe cimentada y establecida y no te alejas de la esperanza del Evangelio, ¿acaso su mensaje moderno del santuario te aleja de la esperanza del Evangelio? Sí. Absolutamente te aleja de la esperanza del Evangelio. Solo vuelve al capítulo 2. También te aleja del juicio para que cuando vuelva con la recompensa, también lo niegue. Sí, no lo verán hasta que vuelva con la recompensa que no quieren. Así el capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿El Papa no tiene un tesoro? Sí, de méritos. Y está todo en él, o se basa en los santos y en las prebendas que han asesinado a millones porque no estaban de acuerdo con ellos. Si Martín esto es serio, ve al versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿No dice el papado que las tradiciones es el contexto en el que todo debe ser interpretado? Es superior a la Biblia. Sí. Y la Biblia llama a esto vano engaño, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y lo dejas fuera de una discusión en beneficio del compromiso? Y del amor fraternal. En el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
Y luego viene esta importante declaración en el verso 14, borrando las escrituras de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos eran contrarias, las quitó de en medio, clavándolas en la cruz. Y luego el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que son una sombra de lo que vendrá. Pero el cuerpo es de Cristo. No dejes que ninguna mente te engañe de tu recompensa en una humildad voluntaria y la adoración de los ángeles, la adoración del demonio. Casa de los demonios, Martin. La Odisea debe ser absolutamente claro en cuanto a qué ley está hablando aquí. Ceremonial. Sombra de las cosas por venir, la ley nunca fue sombra, de los 10 mandamientos, nunca fue una sombra de las cosas por venir, es una transcripción de su carácter, si algo apunta es a la creación, pero esta apunta a Cristo. Sí, Y eso incluye los sábados ceremoniales, todos apuntan al ministerio y a la expiación de Cristo. Así que Martin, todo esto es muy importante. Y luego por supuesto te dice, cómo que debes vivir para llevar una vida cristiana, etc. Así que básicamente esta es una epístola a los laodicenses, como vimos, porque en el verso 16, dice del capítulo 4, debe leerse a los laodicenses. Entonces, ¿qué es lo que la Odisea necesita entender? Necesita entender la preeminencia de Cristo. Cualquier cosa que niegue la preeminencia de Cristo debe ser rechazado. Cualquier cosa que lo deje fuera, es una casa desolada. y no lo pone en los caminos en donde se supone que está Dios. Sí, la justicia por la fe, ¿deben entender eso? Sí, Si no incluyen la justicia por la fe en su salvación, no tienen salvación, ninguna forma de justicia por las obras. Tienen que entender la ley ceremonial y el tipo y antitipo. sí, Si no lo haces, no vas a ser como el Israel literal de hoy. exactamente. Eso va a ser confuso, cierto, pero mirando al Israel literal de hoy y pensar que Dios va a salvar al Israel literal, es descuidar las palabras tu casa está desolada. Si no se injerta a Cristo, se queda desolado. Bien, se supone que debemos evitar la división. ¿Hacemos eso muy bien en la Odisea? No, No. Se supone que debemos evitar la filosofía vana. ¿Somos muy buenos en eso? en evitarlo, no. Ordenanzas humanas, nos gusta pensar que las obras pueden ser más importantes que la salvación por la fe. Así que todas estas cosas están en esta epístola a los laodicenses, colosenses y Martín. Cuando por lo tanto usted vea la abominación de la que habló el profeta Daniel, el estandarte de Roma siendo levantado y rodeando al pueblo de Dios y poniéndolo bajo presión, entonces sabes que el tiempo está cerca. Así lo dijo el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, en otras palabras salgan de las ciudades. Sí, El tiempo es ahora. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos saben que la desolación de la ella es ahora, estamos en ese punto. definitivamente, como hemos dicho en el título, puedes oír el estruendo. Puedo oír el estruendo del ejército romano acercándose y es un ejército desolado, está desprovisto de Cristo y cualquiera que se adhiera a él o participa de cualquier forma o manera en sus abominaciones, no verá a Cristo hasta que venga con la retribución y algunos recibirán una recompensa de acuerdo con sus obras. Amén. Oremos. Padre Celestial, este es un tema muy serio y te pido que concedas sabiduría y entendimiento según tu promesa, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.